Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es pizza rellena. Hoy la pizza rellena perfecta para ser compartida con amigos o con la familia viendo una buena película. ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la masa. Yo en el bol tengo 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. A continuación vamos a añadir sal y, como siempre os digo, a nuestro gusto. Para que os hagáis una idea, yo he añadido una cucharadita de sal. La vamos a tapar con la harina. ¿Por qué? Porque sabemos que la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien. Aprovechamos en abrirnos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes. Añadimos una cucharada de azúcar y, como estáis viendo, no es azúcar normal, es azúcar glass porque en ese momento no tenía azúcar en casa y entonces he aprovechado el azúcar glass. Pero podéis añadir azúcar normal. A continuación, 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero y 300 mililitros de agua tibia. Vamos a disolver muy bien la levadura que hayamos añadido. Disolvemos. Y cuando la levadura ya la tenemos bien disuelta, añadimos 50 mililitros de aceite de oliva. De nuevo vamos a mezclar un poquito, nada, con un poquito va a ser suficiente. Y cuando ya lo tenemos mezclado, vamos a ir integrando la harina poquito a poco porque comenzamos a amasar y lo vamos a ir haciendo con la paleta hasta donde nos deje. Una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, vamos a seguir amasando con las manos. Cuando hemos formado ya la masa, la vamos a sacar del bol, nos añadimos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo, sacamos nuestra masa y terminamos de amasarla en nuestra mesa de trabajo porque nos va a resultar más fácil y más cómodo. Y va a ser más cómodo. Seguimos amasando hasta dejar una masa más o menos lisita, pero no añadáis más harina para que luego nos salga una masa bien esponjosa. Aquí ya la tenemos. Mirad, ¿veis? Pues ahora el siguiente paso es dejarla reposar. En un bol vamos a añadirnos un poquito de harina de trigo, así como estáis viendo. La normal, la común. Ahí. Repasamos bien con la harina el bol y añadimos nuestra masa. Y ahora la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen. Aproximadamente de 1 a 2 horas. Va a depender un poquito de la temperatura que tengamos en casa. Una vez la masa ya nos ha elevado, le vamos a quitar el aire. De nuevo nos añadimos harina en nuestra mesa de trabajo, sacamos nuestra masa y de nuevo vamos a amasar un poquito. Nada, con un poquito va a ser suficiente. Lo justo que hayamos quitado el aire a la masa. Y cuando este paso ya le tenemos, que vamos con las porciones. Como muchas veces os comento, para las porciones podemos pesar la masa y que todas las unidades tengan el mismo peso, o como yo, que lo estoy haciendo un poquito a ojo. Ahora, como habéis visto, las cantidades que yo os he dado en esta receta valen para 2 pizzas rellenas, pero yo solamente voy a preparar una. Y aprovecho en este momento para contestaros en algunos comentarios que me preguntáis que si la masa de pizza se puede congelar. Sí, mirad, ¿veis? Esta que no voy a preparar, la voy a congelar. Ahora, lo que yo sí os recomiendo es que cuando la llevéis al congelador, la envolváis muy bien en film. Una vez ya la tenemos congelada y la queremos utilizar, la vamos a descongelar nuestra masa. La vamos a dejar de nuevo que fermente. Y una vez ha fermentado, nada, le damos la forma de nuestra pizza, una pizza rellena perfectamente. Podéis sacar de esa masa, hasta incluso de esa masa, si no queréis una pizza rellena, podréis sacar 2 normales. Ahora, la masa que nos hemos reservado para preparar esta receta, de nuevo la partimos a la mitad. Boleamos porque yo voy a darle forma redondeada, porque el plato que yo voy a utilizar es redondo, pero perfectamente le podéis dar forma a como sea vuestro molde. Hasta incluso el molde nos serviría perfectamente la bandeja del horno. Doblamos la masa una vez ya la tenemos estirada y mirad, veis lo que yo os decía, voy a hacer la pizza en un molde de 30 centímetros. Añadimos harina de trigo común, la de todo uso, en la bandeja que hayamos elegido. Colocamos nuestra masa y, eso sí, importante, vamos a dejar un poquito de borde, ¿veis? Ese borde luego nos va a valer para luego sellar nuestra pizza. Voy a limpiar un poquito la tabla y aquí ya tengo todos los ingredientes preparados. Voy a utilizar 3 tipos de queso. Voy a utilizar el Emmental, el mozzarella y el Edam. Empiezo con el Emmental, ahí.
pero ya os digo, yo utilizo este tipo de queso, pero perfectamente podéis cambiarlo por el queso que a vosotros más os guste. Hasta incluso no es necesidad de añadir 3 quesos, podéis añadir uno y rellenar vuestra pizza de lo que más os gusta a vosotros. Por ejemplo, yo esta vez he elegido jamón cocido, nada, ingredientes fáciles y rápidos. Chorizo, ahí. Y por último he añadido jamón serrano. Ahora vamos a cubrir bien con el último queso que nos queda, que es el Edam. Pero ya os digo, si no os gusta mezclar mucho tipo de queso, perfectamente elegir el que más os guste y rellenar vuestra pizza a vuestro gusto. Le vamos a dar un toquecito ideal añadiéndole un poquito de orégano por encima y estáis viendo que no estoy añadiendo ninguna salsa. Os recomiendo que no añadáis en este momento ni tomate frito ni ningún tipo de salsa porque si no vais a dar demasiado sabor a vuestra pizza y os recomiendo que solamente añadáis salsa en una base, o la de abajo o en la de arriba. Estiramos de nuevo la masa de pizza, ahí, vamos a por nuestra bandeja, porque con esta es con la que vamos a tapar. Os digo de no añadir demasiada salsa para no darle un exceso de sabor demasiado fuerte a vuestra pizza. Por eso yo os recomiendo que le deis solamente una vez salsa, o arriba o abajo. Yo os recomiendo arriba más bien que abajo. Ahora hemos separado un poquito el relleno de los bordes porque con agua vamos a pintarla ligeramente. Como estáis viendo, nada, un poquito porque va a ser nuestro pegamento. Colocamos nuestra masa. Ahí. Y una vez ya la tenemos bien colocada, con la yema de los dedos, vamos a ir sellándola. Nada, muy fácil, como lo vais a ver ahora. Mirad, ¿veis? Una vez ya la tenemos colocada, con la yema de los dedos, vamos a ir sellándola. Y si hace falta dar una segunda vuelta para estar bien seguros, perfectamente lo podéis hacer. Una vez ya lo tenemos, de nuevo vamos a pintar ligeramente con agua. Ahí, para que nos sea más fácil el sellarla. Ahora vamos a coger las dos masas y la de abajo, que nos queda abajo, la envolvemos y formamos ahí el típico borde de las masas de pizza, ¿veis? Nada, cogemos la masa de abajo, la llevamos hacia arriba, enrollando la masa que nos queda en la parte de arriba y tan fácil como lo que acabamos de ver. Terminamos de sellar. Y ahora, como estáis viendo, ha cogido aire. Pues nada, con un palillo o con un cuchillo pinchamos un poquito. Así. Y con esto es suficiente. Ahora vamos a extender un poquito el relleno para que el relleno esté bien repartido por todos los lados y cuando ya lo tenemos vamos a añadir nuestro tomate. Tomate frito, el que vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, en este momento he utilizado un de estos de Brie, un tomate frito de Brie, de bote. Ahí repartimos bien por todos los lados, que cubra bien esa salsa de tomate. Y como estáis viendo, al haber hecho también agujeros en la masa, os va a pasar así el juguillo del tomate también en la base de abajo. Por eso os digo que no es necesario añadir salsa en la de abajo. Añadimos de nuevo un toquecito de orégano y ahora le va ideal, pero esto va a ser una parte opcional, el añadirle un toquecito de salsa barbacoa. A continuación, de nuevo, añadimos los quesos que hayamos elegido. Ahí, añadimos un poquito de este. Pero ya os digo que perfectamente podéis cambiar los ingredientes y dejar vuestra pizza a vuestro gusto. Añadimos tomate, que el tomate le da una jugosidad a esta pizza impresionante. Y ahora sabemos que al cortar el tomate hay trocitos que no quedan bonitos, pues entonces lo he cortado en trocitos chiquititos y lo estoy aprovechando para añadirlo por el resto de la pizza. De nuevo, añadimos un toquecito de orégano, pero al tomate, ya no necesita la masa de pizza ni nada. Y sal también al tomate, no a la masa ni al queso, porque como el queso ya lo lleva, solamente un toquecito. Y de pimienta negra molida, también un toquecito al tomate. Una vez ya lo tenemos, nada, añadimos ligeramente otro poquito de queso por encima.
Ahí, para que le dé sabor al queso, al tomate y ya está lista para llevar al horno. Horno a 190 grados centígrados con calor, arriba y abajo durante unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, la nuestra ha estado en total 40 minutos y ya la tenemos. ¿Habéis visto cómo está? Está espectacular. Tiene un bocado. ¡Buah! Impresionante. Os voy a sacar una porción para que veáis y os imaginéis cómo es su sabor, porque me encantaría compartirla con todos vosotros. Mirad, 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 mirad. ¡Qué maravilla! Jugosita, cargada de queso, de sabores. ¡Buah! Impresionante. Una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.